Hoy vamos a estar recreando a una de mis leyendas favoritas de Apex Legends. Algo que vengo ahí trabajando en mi cabeza, cómo hacerlo, cuándo poder hacerlo. Y bueno, creo que este es el momento perfecto. Vamos entonces a estar recreando a Bangalore. No sé si será por capítulos, porque en sí no es una historia, ¿no? Como tal todavía. Estamos, digamos, preparando todo. Vamos a ir preparando como los personajes de lo que va a ser nuestra historia. Vamos a inventar una historia, sí. Un poco. Es como cuando decís basado en... Vamos a tener nuestra propia telenovela apexiana, digamos. No le pusimos título, me van a ayudar ustedes. Bueno, la onda es que pueda participar la gente también, no solo de mis streams, sino de los videos. Así que en resumen, vamos a estar haciendo a Bangalore. Hoy vamos a estar en la parte del personaje como tal. Como dice el título, no uso mods en el juego. O sea, soy una simmer quizás bastante rara. Nos vamos a estar en modo... creativo, vamos a estar creando al personaje. Si llegamos y nos da tiempo, que no creo, porque cuando hablo de que hay que diseñar, voy a explayarme directamente con los rasgos, la cara, la contextura física, la ropa que le vamos a elegir, el outfit que va a tener para todos los días, para cuando hace frío, calor, y etc. Y cuando toque hacerlo de la personalidad, vamos a tratar de enfocarnos bien a leer un poquito más la historia. Quizás si hay algún video, ver video. Por eso les digo que quiero como enfocarme hoy en la parte física, en su contextura, en la ropa, el outfit que le vamos a poner y demás. Bueno, vamos entonces no a reanudar, sino que vamos a nueva partida. Está rara Bangalore. Ah, igual que Flash. Ya el tono de piel igual está más o menos. Vamos a buscar una foto. No, este es el sim que nos arrojó. Podría haber sido hasta un señor. Vamos a ir dándole nosotros el toque. Pero igual, qué Flash que nos tocó alguien moreno. Ya solamente vamos a tener que chequear si nos gusta más este color u otro, porque también vamos a evaluar qué nos queda mejor. O sea, a ver, quiero que entiendan, no las vamos a arreglar con las skins, porque sí, ahí sí tendría que realmente buscar un mod que tenga como, no sé, skins especiales, pero no es la idea. La idea es usar el juego original y bueno, hacerlo lo más parecido posible, que yo creo que va a ser posible. Bueno, tenemos la referencia ahí, más que nada para que la vean ustedes. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? En primera instancia vamos a hacer pelo, cabello. Bueno, yo creo que ya de ya si le pongo este corte de pelo, re va, pero creo que el que más es este. El que más se parece es ese. Tenemos este también. Este es muy Anita Williams. Igual vamos a ponerle como que el pelo debería estar así, tipo, más oscuro. Por lo que veo ahí tiene uno de estos cortes. A ver, ¿dónde estás? Este. Es muy parecido a este, solo que acá al costado tiene como unos rayitos. Vamos a sacarle los accesorios porque como que es re anti la Banga. Tiene todo así como la cara. Vamos a tener que hacerle unas cejas y el ceño bastante fruncido porque ella siempre está como... Yo creo que este cabello va bien. ¿Qué más? Las cejas, dijimos. Vamos a cambiar cosas así como... Los detalles los vamos a ir explayando. A ver, cejas. Primero el color. Vamos a poner el mismo color que el pelo, ¿no? Tiene que ser una ceja medio así. Pero que parezca más enojada. Aunque igual el personaje cuando lo hagamos tiene que ser un personaje medio refunfuñón. Por eso les digo que tenemos que leer. Ella es súper seria, es... No se olviden que viene de una familia de milicos, básicamente. Para redondear. Para mí me parece que esta sí. Vamos a dejarle esta de acá. Sí, son las más parecidas. Porque posta tiene como levantada la parte de acá. En la ceja. Podría tratar de levantarle un poquitín. A ver, de frente. Ahí. Creo que estando ahí un poquito más arriba. Puede llegar a ser. Sí, está como cara enojada todo el tiempo. Ahora va queriendo. Sí, esta es re... Ahora sí, por lo menos se ve un poquito la expresión. Me parece que ahí está. Bueno. Por ahora, pelo y cejas, vamos bien. Tono de piel, te digo que los Sims me lo ha regalado así, Me parece que está bastante bien logrado el tono de piel. Me gusta mucho. A ver, vamos a probar ojos marrones. Podrían ser estos. Aún así sigue estando muy sonriente. Tenemos que sacarle el maquillaje. Chao maquillaje. Opa, ahí va, Te digo que me la puso en bandeja a los Sims, El tono de piel me gusta mucho este tono. Y es muy parecido al de Bangalore. Yo creo que no le voy a cambiar el tono de piel. A ver, después a la Sim se la va a ver así. Pero bueno, ven que la contextura física nada que ver con la de Bangalore. Está como muy flaquita para hacer Bangalore. Yo creo que le pondría más cuello, más cuerpo tipo fitness, ¿no? Tipo de alguien que entrena. Acá la haría como un poco más cuadrada. Que Bangalore está grandota. Quizás... Ahí tipo... Hablo por el tema de los músculos, no tanto...
Sí, espalda y brazos, olvídate. Y cuello, sobre todo. Siento que el cuello lo tiene muy chiquito. Ahora nos faltan los brazos, porque sí, Bangalore no es chiquita, digamos, de brazo. Digamos que hay que decir que hace fierros la Banga. Espalda también. La espalda como que está bastante chiquita. ¿Por qué es robusta? Y porque la mina entrena, chicos. Acá estoy en un dilema porque... Esto, quería levantar un poco. Nariz, a ver. Vamos tema nariz. Estoy viendo las otras narices que hay porque siento que no está igual. Es que la nariz de Bangalore no es tan finita arriba, es como más ancha arriba. Esta parece operada. Podría ser algo así. Sí, tiene la nariz súper ancha. O sea, no sé cómo explicar. Es como toda rechonchita la nariz. No es así. Esta está como muy repingada. No es así la nariz de la Bangalore. Ya, o sea, pero el tema es que no hay una nariz que se parezca. Que ven que todas tienen como... La parte esta que va como en punta. Y la nariz de Bangalore es igual que esta, pero más ancha. Pero esta si la ensancho como que me baja la punta. Y no. Es como toda gordita. La nariz. ¿Será que lo logré? A ver. Lo más parecido posible, ¿no? Me refiero a porque es toda ancha. No sé cómo explicarles. No es ninguna de estas narices. Las narices que acá figuran como anchas. Es como que las fosas nasales son como raras. A lo que me refiero yo es a esto. Bueno, no se ve re bien. Pero es una foto de frente. ¿Ven que es gordita completa? Tipo así. Está difícil hacer la nariz de ella. Inclusive acá no hay mucha separación. Hay como menos separación. Le tengo que hacer pecas porque sí, Bangalore tiene pecas, chicos. Es literal, es como, no viene como en punta acá como solemos tener todos un triángulo, sino es más todo gordito. Y lo que hay acá en los Sims es que si vos ensanchás esta parte de acá como que se pone picudo acá, hacia abajo, tipo nariz de brujo. Y no es la idea, por eso me parece que lo más parecido que pudimos recrear es esto que tengo hasta ahora. Bueno, ¿qué más? Boca y ojos nos queda. No, creo que... Los labios se los voy a dejar así porque es lo más parecido. El resto de los labios nada que ver al de ella. Antes que ir a los ojos, quiero ir a acá. Necesitamos ponerle los detalles. Pucha, che, solamente ella tiene en realidad acá. Le vamos a tener que poner esas porque estas son poquitas, pero no las tiene justo. Bangalore las tiene justo acá, la parte del cachete. Pucha, che. Bueno, vamos a tener que ponerle estas. Este sería ideal, pero me pone muy nerviosa que en esta parte de acá Bangalore no tiene. Bueno, vamos a tener que dejarle estas. Oh, estos creo que se parecen más, ¿eh? Esto que parece un delineador, que para mí eso deberían modificar. O sea, ya tiene sus años los Sims. Creo que no es una crítica idea, sino algo constructivo o algo que me gustaría a mí como Simmer es... Parece un delineado realmente, no parecen pestañas. Sinceramente, estaría God que esto en vez de parecer pestañas, parece que estuviese delineado el ojo y se pierde. O sea, se supone que esto en realidad son las pestañas, chicos, lo que se ve ahí, tipo ojos sin pestaña, con mucha pestaña, pero bueno, a la larga no parecen pestañas, sinceramente, ¿ven? De costado se ve, pero el tema es que cuando uno lo ve así de lejos, parece que tuviese el ojo delineado solo por arriba. Este formato de ojo me gusta, pero parece que tuviese pintado los ojos y Bangalore no se maquilla. Por lo menos no así. Orejas. No las veo que estén tan mal. Quizás está como un poquito más separada, ¿no? No. Ok, no. Claro, que estén un poco más separadas. Eso era lo que quería. Tipo... Más afuerita. Ahora sí. Ahí están como más reales, ¿verdad? No, ahí tiene el punto justo para que se note, porque después de lejos vieron que estas cositas, si no está súper de cerca, igual yo a mis Sims les suelo hacer mucho zoom, pero ahí va, ahora se ve hasta el cortecito. Lo que les decía del make-up, le tuve que poner un tono de labios acá, que en este caso es el segundo, la segunda opción, porque si yo no le pongo nada, ¿ven? Si no le pongo nada quedan muy oscuros, no le queda mal, pero pareciera que los tuviese maquillados. Y no es la idea que se vea así. Ok, para mí, de cara, yo la veo que está súper, súper creada. Che, me está quedando, no es por decirlo, pero me está quedando igual.